Hola, espero que estén bien. Bueno, pues les voy a leer un ensayo acerca de la muerte. La verdad es uno que me gusta mucho y es muy cortito porque siento que he estado subiendo videos muy largos y tal vez a veces se necesitan textos más cortos, ¿no? Em, este libro lo conseguí en la Feria del Libro del Zócalo. Me costó 10 pesos. Fue maravilloso. Se llama Poéticas de la Muerte, Memoria del 15º Encuentro Internacional de Escritores. Fue editado por Conarte. La verdad es que eh, tiene varios autores. La mayoría son mexicanos, pero hay de Argentina, Chile, Ecuador, Brasil, Uruguay, Polonia. Pero la mayoría son mexicanos. La verdad es que es un es un libro muy interesante porque son distintas formas de abordar la muerte en la literatura. Y el que voy a leer hoy es Diálogos sobre la nostalgia en psicoanálisis de Néstor Brownstein. Es una entrevista a Néstor Brownstein, el cual fue un psicoanalista argentino naturalizado mexicano que hizo muchos aportes, o sea, tiene muchos libros acerca del goce, del deseo, de Freud, del psicoanálisis en general. Yo realmente esto es lo único que he leído de él, así que no sé, o sea, si me basara solo en este ensayo para decir si lo recomiendo, pues sí lo recomiendo. Pero no conozco más de su obra, pero bueno, ahí está. Hoy está Alf conmigo. Espero que les guste. Mm, La verdad es que soy fan de los peluches. Amo los peluches desde que era pequeña. Así que bueno, vamos a comenzar. La verdad está muy interesante este ensayo y es de 2 hojas. Ahí les va. ¿Qué lugar ocupa la nostalgia en la doctrina psicoanalítica? Trataremos de responder evocando primero las palabras de la letra del tango. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. ¿Podríamos encontrar mejor descripción de la nostalgia? Esa enfermedad que los médicos inventaron a finales del siglo XVII y a la que hoy, con el nombre de depresión, cuando no de trastorno bipolar, atiborran con medicamentos. La nostalgia es un modo de vivir recordando y llorando por un dulce recuerdo que se idealiza y del cual el sujeto no puede ni quiere desprenderse, al que se aferra con el alma entera. Concretamente, nostalgia, añoranza, Heimweh, son maneras de gozar de la memoria de lo perdido y esforzarse por recuperarlo, poniendo en duda que el tiempo sea irreversible. ¿Qué es el goce? Cuando fuimos conminados a dar una definición somera en la presentación de nuestro libro en la Universidad de México en 2007, nos arriesgamos a decir que el goce es el conjunto de las formas en que un cuerpo es afectado por el lenguaje. Es muy interesante. El goce es el conjunto de las formas en que un cuerpo es afectado por el lenguaje. Pensando, bueno, eso es algo mío, no viene en el libro, pero pensando que el lenguaje no necesariamente es algo, no necesariamente son palabras o escritos, ¿no? Hay muchas otras formas de lenguaje. Uno de los rasgos más típicos del malestar que llamamos neurosis, efecto del lenguaje sobre el cuerpo, se revela en este gozar del recuerdo doloroso, solazarse en él y conservarlo como pegado al cuerpo con ostrera adherencia. En tal caso no podemos evitar la impresión de que el sujeto se encariña y ama a su traumatismo, fuente y origen de su nostalgia, más que a sí mismo. ¿Se ocupó Freud alguna vez del goce nostálgico? Freud no dejó de mostrar su interés en el tema a lo largo de su vida. Primero con relación a él mismo. Para que haya nostalgia, ya sabemos, tiene que haber una pérdida, catástrofe o traumatismo que imponga una quiebra entre un estado anterior, presuntamente paradisíaco, y un estado posterior de sufrimiento. El traumatismo es una pérdida que instituye la nostalgia. Es el deseo de invertir la marcha del tiempo para restaurar el status quo ante la memoria de Freud. El viaje en tren de Leipzig a Viena. Tenía entre 2 años y 2 años y medio. Ocupa el lugar del traumatismo originario que está ligado al recuerdo de la primera vez que vio la desnudez de su madre, dicho en latín matrem nudam, como si recurrir a un lenguaje más cultivado pudiese suavizar la angustia de castración de la que tantas décadas después derivaría la explicación de la diferencia entre los sexos. No es en balde que evoca en su artículo sobre el ominoso Das Unheimlich, obviamente no sé pronunciarlo bien, una difundida frase cuya autoría no se arroga, pero que cita con evidente beneplácito. Amor es nostalgia. Por cierto que el amor, cuando se impregna de la nostalgia por el objeto perdido,
o por la felicidad que daba su imaginaria posesión, es amor perdurable e insensible a las desmentidas de la realidad, aunque necesariamente triste. Es el amor de lejos, remoto, porque el pasado es un país al que está prohibido retornar y porque la marcha de las agujas del reloj es constante y va en un solo sentido. En las comarcas del recuerdo todas las idealizaciones caben y el amor está exento de los riesgos que conlleva la proximidad con el objeto. Ningún objeto es más leal y decepciona menos que el objeto perdido. Esa es una frase hermosa. Ningún objeto es más leal y decepciona menos que el objeto perdido. Viviendo en un departamento en París, el esquimal descubre que su iglú era perfecto, tanto más cuanto más se haya derretido el hielo. O viviendo en Viena, se hacen fabulosos los inolvidables aromas, sabores, contactos, panoramas y aires musicales. Los cinco sentidos se colgan para añorar el pasado y lo perdido, y para encerrar al nostálgico en la prisión de los suspiros. ¿Y qué papel jugó la nostalgia en la vida de Freud? Él apunta que una gran parte de su biografía puede entenderse por haberse visto obligado a abandonar a los 3 años de edad la arcádica aldea de Freiberg en medio de los bosques de Moravia, donde sus padres vivían en una situación desahogada para instalarse en una metrópoli hostil. Viena, en el análisis 1899 del recuerdo encubridor infantil, se entreteje con la confesión de la desventura anterior cuando volvió ya adolescente a Freiberg y se enamoró en el acto de Gisela Fluss, parece entonces de 12 años de edad, aunque él le atribuye 15. En el escrito, a quien hizo soporte de todos sus deseos y anhelos que mantuvo en el más absoluto secreto, Egiminis, de modo que nunca llegó a la niña a saber lo que sucedía en la cabeza de su tímido admirador, ese joven Sigmund, que debió soportar después la pérdida y la traición de esta amada, en la que llegó a saber en un segundo viaje de retorno al pueblo natal que ya estaba casada. El relato de esta decepción del joven Freud es un maravilloso fragmento de prosa que brillaría en cualquier antología de la nostalgia. El esfuerzo del psicoanalista en ciernes para elaborar este episodio traumático se aprecia cuando se comparan las tres fuentes que permiten reconstruirlo. El recuerdo encubridor autobiográfico, escrito después de pasar 40 años de edad, 1899, en que da forma definitiva y desfigurada a la historia, la correspondencia en que entre 1871 y 1881 sostuvo con su amigo Edward Silverstein, que incluye el relato día por día de los dos viajeros a Freiberg y el macarrónico poema, escrito en cruentos hexámetros homéricos para burlarse de la niña que fue su primer objeto amoroso, después de su propia madre y de la madre de la niña, por supuesto, mientras que en el artículo de 1899 pretende que la joven y su matrimonio se le han hecho absolutamente indiferentes. La carta que escribe a Silverstein y el ulterior poema sarcástico revelan la amargura de sus celos y el sospecho inmenso que experimentó cuando la supo unida a otro hombre. No solo la nostalgia del pasado se manifiesta en esos episodios de quien habría de fundar una ciencia del inconsciente, sino también la nostalgia del futuro, esa que habría podido ser suya si en lugar de mudarse a Viena hubiera seguido los pasos de su sobrino, un año mayor que él, que viajó a Inglaterra y llevó a Manchester una vida sin estrecheces. La historia personal se elabora en tiempos gramaticales subjuntivos. Si lloviera, si no fuera porque, si mi madre de los furtivos amores infantiles, el verde paraíso, a los bosques y las montañas que traían sus pasos en sus anuales vacaciones de verano, fue en Freud el anhelo inmortal. Ya anciano acabó por reconocer en sus teorías que la pulsión encuentra bloqueado el camino de regreso, por lo que acicatea, indomedaña, siempre hacia adelante, aunque sea sin perspectiva de clausurar la marcha ni de alcanzar la meta. Nuevamente apela aquí Freud al referirse a Mefistófeles en el Fausto de Goethe. Es decir, las lamentaciones nostálgicas nos indican el aconsejable camino a seguir, pues el pasado es inaccesible, y la memoria solo nos da de él su fantasma. La nostalgia, Heimweh, es el sentimiento más arraigado, retrógrado. Sin embargo, la vida impone renunciar a la estática fijación a un goce anclado en el pasado y orientarse según metas dinámicas que apuntan al futuro. Sehnsucht debe tomar el lugar de Heimweh, al menos así sucede en el pensamiento que llamamos occidental. La muerte de Freud en el exilio londinense después de una larga vida vienesa, en la que dejó testimonios de una incesante marcha hacia lo nuevo, parece ser una imprevisible y paradójica consecuencia de tan anhelado como clausurado regreso a Moravia, donde transcurrían las dichosas fantasías que rectificaban mi pasado. ¿Qué presencia tienen estos temas de la nostalgia y de la conservación de la memoria en la obra de Freud y en su itinerario teórico? Ellos reaparecen de manera constante en sus obras.
Además de asomar su nariz en la comprensión que tenemos de la vida de ese apasionado coleccionista de antigüedades, del arqueólogo de la mente que proclamó la idea consoladora de que en Roma se conservan bajo tierra todos los edificios que alguna vez estuvieron en la superficie, y el científico que sostuvo a rajatabla que la ontogénesis reproduce la filogénesis y que los acontecimientos pasados de la especie se conservaban y transmitían de una generación a otra, del paladín de la idea de fantasías originarias, fundadas en traumatismos originarios que atravesaban la especie humana, y que eran el equivalente de los a priori kantianos, independientes de la experiencia singular. Para Freud, con Jean-Baptiste Lamarck y contra Charles Darwin, las grandes catástrofes de la humanidad y de las especies que poblaron el mundo en la prehistoria han dejado huellas genéticas imborrables que se hacen visibles en la tendencia a regresar al momento anterior, al desastre filogenético. Por eso, para él, las pulsiones que nos llevan a hacer historia tienen, sin embargo, una meta última, que es el retorno a lo inanimado, a lo inorgánico, al estado ideal, que es el nirvana, la muerte. No se encariñaba con la idea religiosa de una vida eterna, sino con la científica de una muerte eterna por la entropía, la total ausencia de forma o jerarquía y la pérdida de toda diferenciación, la indiferencia. Dios, de verdad es un texto maravilloso. O sea, tiene muchísimas cosas. Por ejemplo, yo tengo este libro que se llama La moda negra de Darian Leader, donde habla mucho acerca de, bueno, es Darian Leader, La moda negra. Aquí lo tengo. Que de repente se me olvidó. No, ¿dónde está? Ay, no. Este es otro de Darian Leader. Este es el de ¿Por qué no podemos dormir? Es moda negra, duelo, melancolía y depresión. Ya me acordé. Bueno, este texto es muy interesante porque Darian Leader sí hace una diferenciación entre duelo, melancolía y depresión. Literalmente el título, ¿no? Y dice muchas cosas acerca de lo que el melancólico, lo que la persona en duelo quiere, todo eso. O sea, cómo se va manifestando de distintas formas la pérdida de un ser amado. En este caso, aquí se habla del objeto amado, ¿no? Y a mí se me hace maravilloso porque es justo esta parte de que el pasado, eso es algo que también vi en una clase de un profesor que era muy malo, pero creo que fue lo único coherente que me dijo, bueno, que nos dijo, que es que el pasado siempre tiene esta forma de parecer muy bello. Obviamente no en todas las situaciones, pero el hecho de que nosotros podamos añorar ciertos tiempos, ciertos momentos y decir, ay, ojalá pudiera estar ahí otra vez, habla de eso, de cómo, aunque nosotros siempre estemos en un presente, nuestra mente no siempre está en este presente, puede estar en el pasado y puede estar incluso en el futuro, porque tal vez es un poco extraño, no lo sé. O sea, tal vez para algunos puede sonar extraño la idea de una añoranza por algo que todavía tenemos, pero que sabemos que vamos a perder. Y digamos, no es como que seamos adivinos y sepamos, la voy a perder o lo voy a perder o bla, bla, bla en 15 días, ¿no? Pero sí podemos saber que la vida tiene su finitud, ¿no? Que no somos eternos, al menos en nuestros cuerpos físicos, y que en algún momento todas las personas que conocemos y nosotros mismos y todos los seres moriremos. No en los mismos momentos, ni en el mismo lugar, ni bla, 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 pero la gente muere todos los días, gente nace, gente muere, y es algo que sabemos desde hace miles de años, ¿no? La muerte existe. Pero justo viene esta parte de las pérdidas, de cómo esas pérdidas se pueden quedar en el inconsciente y pueden salir de una o de otra forma o de miles de formas que no nos esperamos. Por ejemplo, Darian Leader, voy a hacer un video de ese libro porque lo amo. Dice que un duelo que no se llevó bien, o sea, que no se trató bien, puede llevar a la depresión, a la melancolía, es decir, la depresión. Este, entonces, se habla acerca de esos momentos, de querer vivir al pasado, en el pasado, de querer regresar a ese punto exacto en el que claramente tenías todo, o te sentías feliz, o lo que sea que tuvieras o no tuvieras, o que sucediera, eso te hacía feliz. Yo lo siento mucho porque yo pienso muchísimo en mi perrita que murió, es el amor de mi vida, se llamaba Shani. Y ella es todo para mí. O sea, yo sé que ya falleció, pero ella sigue siendo todo en mi vida. Entonces, es como que en mi mundo ideal yo estaría con ella siempre. Siempre estaríamos juntas. Y moriríamos juntas y todo eso. Yo nunca, bueno, sí, cuando era más joven sí, pero tampoco me gusta la idea de renacer.
o de que haya algo más allá de la muerte. Pero cuando ella murió, cuando ella específicamente murió, fue cuando dije, si en otra vida me la vuelvo a encontrar, si alguien me dijera que cuando yo renazca o cuando muera, habrá un lugar en el que yo me voy a encontrar con esa perrita llamada Shani, que es el amor de mi vida, diría, pa, me la rifo. O sea, si nadie me dijera, o sea, si me dijeran, no, pues la neta, no te vas a encontrar con ella, diría, ay, pues entonces, ¿para qué renazco? La verdad. Pero bueno, no sé ustedes qué opinan. La verdad es que es un tema increíble. O sea, estas partes me gustaron mucho. Porque habla justo, ¿no? De los orígenes, bueno, en muy pocas palabras, de los orígenes de la depresión, ¿no? La nostalgia, el goce nostálgico, ¿no? Esa idea de que el pasado siempre va a ser mejor que el presente. Eh, es el deseo de invertir la marcha del tiempo para restaurar el status quo ante. Eso también es maravilloso. Ninguna flor se marchita en el país de la nostalgia. Es que de verdad tiene frases bellísimas este libro, o esta de... Ay, ya la perdí. Espérenme. De una meta última, que es el retorno a lo inanimado, a lo inorgánico, al estado ideal, que es el nirvana, la muerte. Eso ya lo había comentado en otro video, estoy segura, porque es un tema que a mí me llama mucho la atención y que se ha abordado pues, en muchas épocas, ¿no? Acerca de cómo la vida, esta vida en la que nosotros estamos aquí ahora mismo respirando y pensando y bla, 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 es esta vida, es este estado en el que nunca vamos a poder estar completos, en el que siempre algo nos va a hacer falta y la muerte nos va a regresar a ese estado de nada, de paz. Entonces, por eso me llama mucho la atención todo esto. Espero que les haya gustado. La verdad a mí me parece una entrevista muy buena. Las respuestas de Néstor Brownstein me gustaron mucho y yo creo que voy a buscar más de sus libros para leerlo y luego contarles acerca de él. Y prometo hacer el video acerca de Darian Leader y la moda negra. Porque es muy interesante. Bueno, si les gustan este tipo de temas, les va a gustar. Porque yo de verdad lo amo con todo mi ser. Y bueno, espero que estén bien y nos vemos. Bye.